Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Adoración de ídolos, el pecado imperdonable, si se mantiene hasta la muerte. ¿Cuál es el significado de la idolatría? Una definición simple de la adoración de ídolos es creer que cualquier cosa aparte de Dios puede ayudarnos, o tener algo más importante para nosotros que Dios. Por lo tanto, si consideramos que nuestra propiedad, por ejemplo, es más importante que Dios, o si le damos a nuestro trabajo más tiempo y atención que a Dios, estamos cometiendo adoración de ídolos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que creen en Dios cometen este grave delito sin siquiera darse cuenta. Si les preguntas, ¿quién es tu Dios?, se indignarán al escuchar esta pregunta. ¿Qué quieres decir con, ¿quién es tu Dios? Preguntarán, mi Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y la mayoría de estas personas se sorprenderán al descubrir que su proclamación de que su Dios es el creador de los cielos y de la tierra no es más que una burla, y que de hecho están destinados al infierno. 12:106. La adoración de ídolos es una gran injusticia, la violación del primer mandamiento en todas las escrituras de Dios, y es un pecado imperdonable si se mantiene hasta la muerte. 31:13. Recordemos que Luqmán le dijo a su hijo, mientras lo iluminaba, oh hijo mío, no establezcas ningún ídolo junto a Dios, la idolatría es una gran injusticia. Asterisco. Nota al pie, asterisco 31:13. ¿Cómo se sentirá si cuida a un niño, le da la mejor educación y lo prepara para la vida, solo para verlo agradecer a alguien más? Así es la idolatría, injusticia. 12:106. La mayoría de los que creen en Dios no lo hacen sin cometer adoración de ídolos. Subtítulo, el pecado imperdonable. 4:48. Dios no perdona la idolatría, asterisco pero perdona las ofensas menores por quien quiera. Cualquiera que establezca ídolos junto a Dios, ha forjado una ofensa horrenda. Nota al pie, asterisco 4:48. La adoración de ídolos no es perdonable, si se mantiene hasta la muerte. Uno siempre puede arrepentirse de cualquier ofensa, incluida la idolatría, antes de que llegue la muerte, ver 4:18 y 40:66. Subtítulo, el pecado imperdonable. 4:116. Dios no perdona la adoración de ídolos, si se mantiene hasta la muerte, asterisco y perdona las ofensas menores por quien quiera. Cualquiera que idolatra a cualquier ídolo además de Dios se ha extraviado. Dios nos dice que la adoración de ídolos anula todo trabajo. Cualquier trabajo que hagamos, si no se dedica absolutamente a Dios, no sirve para hacer crecer nuestras almas. En el día de la resurrección, si nuestras almas no se han fortalecido lo suficiente como para resistir la presencia de Dios, tendremos que abandonar el reino de Dios por nuestra propia voluntad. Todo lo que hemos hecho en este mundo será anulado. 39:65. Se te ha revelado a ti y a los que están antes de ti que si alguna vez cometes adoración de ídolos, todas tus obras serán anuladas y estarás con los perdedores. El instinto natural de monoteísmo que Dios ha puesto en nosotros, 30, para que nos sea más fácil elegir el camino correcto, nos ordena dedicar nuestra adoración a Dios solo, y no asociar nada con Dios. Todos los lugares de culto deben estar dedicados a Dios solo. Creer en Dios incluye el entendimiento de que solo Él es digno de adoración. 72:18. Los lugares de culto pertenecen a Dios, no llames a nadie más aparte de Dios. Muchos de los llamados musulmanes cometen errores al asociar a Mahoma con Dios en los lugares de culto, y al defender a Hadith y Sunna falsamente atribuidos al profeta Mahoma. Por ejemplo, mencionar los nombres de Abraham, Muhammad y Barra Ali en las oraciones de Azan y Barra Salat viola los mandamientos de Dios en 2:136, 2:285, 3:84 y 72:18. Desafortunadamente, esta es una práctica idólatra común en todo el mundo musulmán corrupto. Muchos cristianos cometen este mismo error al exaltar a Jesús al mismo nivel que Dios, o incluso a veces llamándolo Dios. Esto es adoración de ídolos. En Mateo 7:21-23, Jesús claramente rechaza a los que lo llaman Señor. Tipos de ídolos. La adoración de ídolos incluye, pero no solo se limita a la adoración de estatuas o iconos. El Corán cita muchas formas de adoración de ídolos. Algunos de estos se enumeran a continuación. 1. Becerro, estatuas como ídolos. 2:51. Sin embargo, cuando convocamos a Moisés durante 40 noches, adoraste al ternero en su ausencia y te volviste malvado. Asterisco. 21:51-53. Antes de eso, le concedimos a Abraham su guía y comprensión, porque estábamos plenamente conscientes de él. Asterisco le dijo a su padre y a su pueblo: ¿a qué estatuas se están dedicando? Dijeron: encontramos que nuestros padres los adoraban. 2. Adorar a otros dioses, es adorar al diablo. 4:117, incluso adoran a dioses femeninos además de él. De hecho, solo adoran a un demonio rebelde. 3. Jesús como un ídolo. 5:72, los paganos son aquellos que dicen que Dios es el Mesías, hijo de María. El mismo Mesías dijo: oh hijos de Israel, adorarás a Dios, mi Señor asterisco y tu Señor. Cualquiera que establezca algún ídolo junto a Dios, Dios ha prohibido el paraíso para él, y su destino es el infierno.
Los malvados no tienen ayudantes. 4. Jinns como ídolos. 6. 100, sin embargo, se establecieron junto a los ídolos de Dios entre los genios, aunque Él es quien los creó. Incluso le atribuyen hijos e hijas, sin ningún conocimiento. Sé glorificado. Él es el Altísimo, muy por encima de sus reclamos. 5. Los niños como ídolos. 7. 190, pero cuando les da un buen bebé, convierten su regalo en un ídolo que lo rivaliza. Dios se ha exaltado, muy por encima de cualquier sociedad. 6. Los humanos como ídolos. 7. 194, los ídolos que invocas además de Dios son criaturas como tú. Anímate y llama a ellos, deja que te respondan, si tienes razón. 7. Intercesores, como ídolos. El Corán deja en claro que no hay intercesión de nadie en el día del juicio. 10. 18, adoran junto a los ídolos de Dios que no poseen poder para dañarlos o beneficiarlos, y dicen, estos son nuestros intercesores en Dios. Di, ¿estás informando a Dios de algo que Él no sabe en los cielos o en la tierra? Sé glorificado. Él es el Altísimo, muy por encima de necesitar socios. 8. Satanás como un ídolo. 14, 22, y el diablo dirá, después de emitido el juicio, Dios te ha prometido la promesa, verdadera, y yo te lo prometí, pero rompí mi promesa. No tenía poder sobre ti, simplemente te invité, y ustedes aceptaron mi invitación. Por lo tanto, no me culpen, y solo se culpen a ustedes mismos. Mi queja no puede ayudarlos, ni su queja puede ayudarme. No he creído en su idolatría. Los transgresores han sufrido una dolorosa retribución. 9. Propiedad como un ídolo. 18, 32-36, cíteles el ejemplo de dos hombres. Le dimos a uno de ellos 2 jardines de uvas, rodeados de palmeras, y colocamos otros cultivos entre ellos. Ambos jardines produjeron sus cultivos a tiempo y generosamente, porque hicimos que un río los atravesara. Una vez, después de la cosecha, jactanciosamente le dijo a su amigo, soy mucho más próspero que tú y exijo más respeto de la gente. Cuando entró en su jardín, hizo daño a su alma al decir, no creo que esto termine nunca. Además, creo que esto es todo, no creo que la hora, el más allá, se cumpla jamás. Incluso si me devuelven a mi Señor, seré lo suficientemente inteligente como para poseer una aún mejor allí. 18, 42, de hecho, sus cosechas fueron aniquiladas, y terminó triste, lamentando lo que había gastado en vano, ya que su propiedad era estéril. Finalmente dijo, desearía nunca establecer mi propiedad como un Dios al lado de mi Señor. 10. Los profetas muertos, mensajeros y santos como ídolos. 16, 20-21, en cuanto a los ídolos que establecieron junto a Dios, no crean nada, ellos mismos fueron creados. Están muertos, no vivos, y no tienen idea de cómo o cuándo serán resucitados. 3, 79, nunca un ser humano a quien Dios bendijo con las escrituras y la profecía le diría a la gente, idoléame junto a Dios. En cambio, él diría, dedíquense absolutamente solo a su Señor, según la escritura que predican y las enseñanzas que aprenden. 11. Los siervos de Dios como ídolos. 18, 102, los que no creen que pueden salirse con la suya estableciendo mis siervos como dioses a mi lado. Nos hemos preparado para los infieles el infierno como una morada eterna. El ídolo no necesita ser una imagen frente a ti. 12. El ego como un ídolo. Esta es una forma común de idolatría. La mayoría de los humanos, debido a su ego, no pueden adorar a Dios, ni pueden subordinar su opinión a la opinión de Dios expuesta en el Corán debido a su ego. Si desobedecemos a Dios y a su mensajero, estamos cometiendo adoración de ídolos a pesar de que no hay una imagen frente a nosotros. Esto se debe a que estaríamos dando a nuestra opinión más importancia que las palabras de Dios. 25, 43. ¿Has visto a aquel cuyo Dios es su propio ego? ¿Serás su abogado? 45, 23. ¿Has notado a aquel cuyo Dios es su ego? En consecuencia, Dios lo desvía, a pesar de su conocimiento, sella su oído y su mente, y coloca un velo sobre sus ojos. ¿Quién puede guiarlo, luego de tal decisión de Dios? ¿No le harías caso? 13. Mantener fuentes religiosas distintas de las palabras de Dios, como un ídolo. Como peticionario, musulmán, si seguimos una fuente que no sea el Corán para recibir orientación religiosa, es idolatría. El versículo 6-19 deja en claro que el Corán es el testimonio de Dios. Seguir a cualquier otra fuente se define como idolatría. Adorar a Dios significa que obedecemos solo sus palabras, Corán, y no las palabras de los humanos, eruditos, líderes religiosos, mulás, etc. 6, 19, di. ¿De quién es el mayor testimonio? Di, Dios. Él es el testigo entre tú y yo de que este Corán asterisco me ha sido inspirado, para predicarlo a ti y a quien llegue. De hecho, eres testigo de que hay otros dioses asterisco además de Dios. Diga, no testifico como ustedes, solo hay un Dios, y repudio su idolatría. Nota al pie, asterisco 6, 19 Este versículo proclama el Corán como la única fuente de orientación religiosa. Aquellos que defienden fuentes adicionales, como Hadith y Sunna, mentiras atribuidas al profeta, se definen como idólatras. 14. Líderes religiosos y eruditos como ídolos.
Subtítulo: Defender las enseñanzas de los líderes religiosos, en lugar de las enseñanzas de Dios. 9:31. Han establecido a sus líderes religiosos y eruditos como señores, asterisco en lugar de Dios. Otros deificaron al Mesías, hijo de María. A todos se les ordenó adorar a un solo Dios. No hay Dios excepto Él. Sea el glorificado, muy por encima de tener socios. Nota pie de página, asterisco 9:31. Si consulta a los eruditos musulmanes acerca de adorar a Dios solo, y defender solo la palabra de Dios, como se enseña en esta aprobada escritura, le aconsejarán que no lo haga. Si consulta el Papa sobre la identidad de Jesús, él le aconsejará que defienda una Trinidad. Si obedece a los eruditos musulmanes, cuyo consejo es contrario a las enseñanzas de Dios, o si toma el consejo del Papa en lugar del de Dios, ha establecido a estos líderes religiosos como dioses en lugar de Dios. 15. Crear sectas en la religión es adoración de ídolos. El Corán prohíbe dividirnos en sectas. Aquellos que se dividen en sectas se denominan adoradores de ídolos. 31-32, deberás someterte a él, reverenciarlo, observar las oraciones de contacto, salat y, hagas lo que hagas, nunca caerás en la adoración de ídolos. No caigáis en la adoración de ídolos, como aquellos que dividen su religión en sectas, cada parte se regocija con lo que tienen. 16. Dividir a los creyentes y brindar consuelo a quienes se oponen a Dios y a sus mensajeros es practicar la adoración de ídolos. 9:107. Hay quienes abusan de la mezquita practicando la adoración de ídolos, dividiendo a los creyentes y brindando consuelo a los que se oponen a Dios y su mensajero. Jura solemnemente: nuestras intenciones son honorables. Dios da testimonio de que son mentirosos. Nota al pie, asterisco 9:107. Cualquier mezquita donde las prácticas no estén dedicadas absolutamente a Dios solo pertenece a Satanás, no a Dios. Por ejemplo, mencionar los nombres de Abraham, Muhammad y Barra Ali en las oraciones de Azan y Barra Salat viola los mandamientos de Dios en 2:136, 2:285, 3:84 y 72:18. Desafortunadamente, esta es una práctica idólatra común en todo el mundo musulmán corrupto. Aprendemos del Corán que los ídolos no pueden juzgar, 40:20, los ídolos no pueden crear nada y son impotentes, 13:16, 46:4, y los ídolos no nos acercan a Dios, 39:3. Aprendemos que los idólatras siguen conjeturas, 6:148, y que los idólatras niegan su adoración de ídolos, ahora y en el día del juicio, 6:22-24. Dios otorga seguridad y felicidad perfectas a los creyentes que se dedican solo al sin cometer adoración de ídolos. 6:82. Aquellos que creen, y no contaminan sus creencias con el culto a los ídolos, han merecido la seguridad perfecta, y están, verdaderamente guiados. 39:17. En cuanto a aquellos que descartan la adoración de todos los ídolos, y se dedican totalmente a Dios solo, han merecido la felicidad. Da buenas noticias a mis sirvientes. Que Dios nos proteja de adorar ídolos. 14:35. Recordemos que Abraham dijo: mi Señor, protégeme a mí y a mis hijos de adorar ídolos. 6:162-164. Diga: mis oraciones de contacto, salat, mis prácticas de adoración, mi vida y mi muerte, están dedicadas absolutamente solo a Dios, el Señor del universo. Él no tiene pareja. Esto es lo que yo se me ordena creer, y soy el primero en presentar. Diga: buscaré a Dios aparte de Dios, cuando Él es el Señor de todas las cosas. Ninguna alma se beneficia excepto de sus propias obras, y ninguna lleva la carga de otra. Finalmente, regresas a tu Señor, luego Él informa con respecto a todas sus disputas.